En una cápsula pasada hicimos un ejemplo de razón señal de ruido recibida y distancia de cobertura en el espacio libre, y teníamos una frecuencia portadora de 1,8 GHz, antenas ideales, potencia transmitida de 100 miliwatts y 200 kHz de ancho de banda. Y nos hicimos la pregunta: ¿a qué distancia cae la razón señal de ruido recibida por debajo de 10 decibeles? Y lo ilustramos a partir de esta interpretación gráfica. Después lo calculamos y encontramos que es del orden de 50 kilómetros. Lo que quiero hacer en esta ocasión es revisitar este ejercicio, pero ahora con nuestro modelo con pérdida de potencia por distancia en ambientes con obstáculo. Entonces, una de las cosas que voy a hacer, voy a copiar este gráfico porque lo vamos a necesitar. Y voy a escribir el título: razón señal a ruido recibida y distancia de cobertura en ambientes con obstáculos. Y aquí voy a poner entre paréntesis que esta es la continuación del ejemplo anterior. La pregunta que queremos responder es: ¿cómo cambia la respuesta en el ejemplo en ambientes con obstáculos? Y para trabajar eso vamos a usar exactamente la misma figura, que la estoy pegando aquí. Y recordemos que acá en esta escala de ordenadas tenemos potencia en dB watts, hay un piso de ruido, tenemos nuestro modelo de pérdida de potencia por distancia en espacio libre, freeze. Ahora lo que podemos aquí agregar es que esto corresponde al caso alfa igual a 2. Eso ahora ya lo sabemos, es un caso conocido. Y ahora también hemos introducido una noción de distancia de referencia. Entonces voy a poner acá distancia de referencia de 0. Vamos a asumir de que es 10 metros. 10 metros tiene sentido porque la frecuencia portadora es 1,8 GHz. Sabemos que en ese caso la longitud de onda es del orden de 12 centímetros. Y en ese caso, 100 veces 12 centímetros, 10 metros, es perfectamente una distancia de referencia válida en el campo lejano de la antena. Ahora, lo primero que quiero que calculemos es cuál es este nivel de acá, que corresponde a el nivel de potencia recibida en la distancia de 0. Y si volvemos atrás a los apuntes, a la ecuación, realmente de lo que estamos hablando es de este nivel de acá. Cuando la distancia es igual a la distancia de 0, este término es 1, el logaritmo a 0, por lo tanto todo este término desaparece,
y en la distancia de 0 cuál es esa pérdida de ese nivel. Y para eso hagamos brevemente el cálculo. Y ese cálculo comienza con una potencia transmitida, a la cual se le suma la atenuación por distancia, lambda p barra a de 0. Y eso sabemos que es igual a 10 logaritmo en base 10 de 0,1. 0,1 es 100 miliwatts. 100 miliwatts la potencia transmitida, más la atenuación, que es 20 veces el logaritmo en base 10 de 3 por 10 elevado a 8 dividido por 1,8 por 10 elevado a 9. Eso calcula la longitud de onda, dividido por 4pi por 10, que es la distancia de referencia en el campo lejano de 0. Esto es igual a menos 10 dB watts menos 57,5 decibeles de atenuación. Si lo calculan, eso es lo que da. Así que da menos 67,5 dB watts. Entonces, este nivel de aquí es menos 67,5 dB watts. Desde luego que si aumenta la potencia de transmisión, este valor crece. Si aumenta, por ejemplo, a 1 watt, esto da 0 dB watt. Y esto, por supuesto, se levanta 10 decibeles y queda en menos 57,5. ¿Sí? Es decir, este punto sube y baja con la potencia de transmisión, lo cual tiene todo el sentido. Entonces, al llegar al campo lejano de la antena, la potencia recibida a la distancia de referencia es menos 67,5 dB watt. A partir de ese punto, volvemos ahora a la ecuación. A partir de ese punto, la atenuación continúa con esta ley, que es básicamente en proporción a el logaritmo de la distancia y con una pendiente alfa. Entonces podemos aquí graficar. Voy a liberar aquí un poquito el gráfico. Podemos graficar que desde este punto hay una pendiente mayor con un alfa mayor que 2, donde con respecto a este nivel de acá, hay una caída de menos 10 veces alfa log en base 10 de la distancia partido por la distancia de referencia. Y podemos aprovechar a anotar también, voy a hacer un poquito de espacio, que este punto de acá
es igual a la potencia transmitida más lambda p barra a distancia de 0. Y en general, esta línea es la potencia recibida a distancia d, es igual a la potencia transmitida más nuestra pérdida de potencia, esto está en dB watt, más la pérdida de potencia por distancia, lambda mayúscula p barra a distancia de 0, menos 10 veces alfa log en base 10 de la distancia partido por de 0. Todo esto es nuestro modelo lambda p barra a distancia d. El piso de ruido, por supuesto, queda en el mismo lugar. Entonces, si la pregunta es, ¿qué es lo que ocurrió con la distancia de cobertura para lograr la misma razón señala ruido? Entonces, evidentemente, esa distancia decreció. Antes teníamos 50 kilómetros. Voy a mover esto un poquito. Antes teníamos 50 kilómetros y ahora tenemos, al menos en este ejemplo gráfico, menos de 1 kilómetro. Entonces tratemos de cuantificar exactamente cuánto es esa distancia en función de cómo va variando alfa. Hagamos ese cálculo. Y para eso vamos a partir exactamente de la misma forma que acá. Vamos a decir, bueno, mira, queremos que la SNR recibida sea mayor o igual que 10 decibeles. Entonces vamos a decir, bueno, mira, esto comienza con una potencia transmitida. Esa potencia se atenúa primero 57,5 decibeles para llegar al campo lejano de la antena con alfa igual a 2. Y a partir de ese punto continúa atenuándose con 10 alfa log en base 10 de la distancia partido por la distancia de referencia. Y eso es la potencia recibida. Entonces, todo esto es la potencia recibida a distancia d en dB watts. Y esa potencia recibida, dividida en unidades absolutas por la potencia del ruido, da la razón señala ruido. Esa división en unidades absolutas expresada en decibeles es la diferencia de la potencia recibida con la potencia del ruido, que es 10 veces logaritmo en base 10 de 8 por 10 a la menos 16. Y eso lo tenemos, lo calculamos. Voy a ese cálculo acá. La potencia del ruido es 8 por 10 a la menos 16. El ejemplo es el mismo, el ruido es exactamente el mismo. Entonces, esto de acá es la potencia del ruido y si hacen el cálculo da menos
151 dB watts. Y todo eso conjuntamente debe ser mayor que 10 decibeles, que es la condición del ejercicio. Esto que hemos hecho acá, en forma por ahora bastante simple, y vamos a aprender a hacerlo en forma más completa, es lo que se conoce como un presupuesto de enlace. En inglés, link budget. Y es una herramienta bien importante en comunicaciones inalámbricas, porque es la primera aproximación, es la aproximación esencial a entender si es que una cierta transmisión, una cierta potencia, un cierto ancho de banda, un cierto piso de ruido permiten o no lograr la resonancia al ruido que se desea. La diferencia que tenemos acá en pantalla, la diferencia entre estos dos es la razón señal a ruido recibida. Y para hacer el cálculo que nos interesa, recordemos que esta potencia transmitida es 100 miliwatts, lo cual se transforma en menos 10 dB watts. Entonces fíjense, tenemos este valor, lo tenemos, este ya lo calculamos acá arriba. Este es el que depende de D. Entonces lo que queremos es variar D. D0 ya lo conocemos. D0 tiene valor 10 metros en nuestro ejemplo. Esto aquí también lo conocemos, esto aquí también lo conocemos. Entonces tenemos todo lo que necesitamos para despejar D y calcular D para distintos valores de alfa. Entonces si hacemos eso, despejando D para distintos alfa, tenemos con alfa igual a 2, es el caso que ya conocemos, la distancia para lograr la resonancia en los ruidos tiene que ser menor o igual que 49,6 kilómetros, caso conocido. Para alfa igual a 3, la distancia debe ser menor o igual que 2,8 kilómetros. Es decir, un incremento de alfa de 2 a 3 hace un factor de más de 10 en la reducción del radio de cobertura. Y un factor de más de 10 en radio de cobertura es un factor de más de 100 en área de cobertura. Con alfa igual a 4, la distancia debe ser menor o igual que 688 metros. Y si vamos al caso extremo de alfa igual a 6, la distancia debe ser menor o igual que 168 metros. Entonces, este exponente de pérdida por distancia alfa, que se ha observado realmente en el rango de 2 a 6, tiene un impacto enorme, absolutamente crucial sobre la cobertura que puede tener una comunicación inalámbrica. Entonces nuestra conclusión es que el impacto de los obstáculos en
el alcance y cobertura de las comunicaciones inalámbricas puede ser muy severo. No es un elemento a ignorar. Si hay un edificio con paredes de hormigón, eso reduce dramáticamente el alcance de las comunicaciones. Si es un edificio de construcción liviana, es una situación completamente distinta. Si es una zona suburbana, el alcance y la cobertura de una transmisión de radio puede ser muy distinta a si estamos en un cañón urbano con mucho edificio muy alto. Eso para concluir nuestro estudio de la pérdida de potencia por distancia.